Saludos, amada iglesia, qué hermoso estar juntos una vez más. Vamos a adorarle a nuestro Dios y repite después de mí, dile: Señor, eres tú la razón de este tiempo. Te adoramos, Jesús. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno. Te adoramos, Jesús, y te decimos: oh, 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 oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Me rindo a ti, mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleje en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Me rindo a ti, mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, que luz me da y todo lo que soy clama por ti. Cantamos dile conmigo, iglesia: me rindo a ti, me rindo a ti. Nos rendimos, Dios, me rindo a ti, mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dile a él: mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, que luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 gracias, Señor. Gracias, Dios. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra fe. Te amamos. Si algo te decimos también es: Dios, aquí estamos para ti.
muros enfrento hoy que aún tienen que caer, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Levanta tus manos y canta. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallará. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Una vez más te alabaré. No necesito más. No necesito más. Guárdame en tu amor. Una vez más te alabaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. Tú nunca fallas, Dios, y levantamos nuestra voz. En tu tiempo, Rey, tú siempre has estado ahí. He visto que mueves montañas, seguro estoy que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, seguro estoy que tú lo harás otra vez. He visto que mueves montañas, seguro estoy que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, seguro estoy que tú lo harás otra vez. He visto que mueves montañas, seguro estoy que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, seguro estoy que tú lo harás otra vez, que tú lo harás otra vez. Oh, y otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie.
tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está que nunca fallarás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie y tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está que nunca que nunca fallarás. Muy buenas noches, iglesia. Qué bueno encontrarnos en este tiempo, en este llamado de fe que Dios nos está dando cada día miércoles, cada noche de miércoles. Yo recuerdo las noches de miércoles como noches de mucha unción, como noches de libertad y en la que la palabra de Dios traía algo que removía nuestro corazón. Así que esta noche sabemos que el Señor tiene algo especial. Quiero empezar hablando sobre nuestros diezmos y ofrendas, algo que está en Isaías capítulo 40. En Isaías 40, desde los versos 27 hasta el 31, dice: ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso Dios está ignorando lo que es nuestro derecho, lo que nos merecemos o lo que Dios tiene para nosotros? Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta porción de la Escritura nos habla mucho acerca de cuál debe ser nuestro caminar en fe cuando creemos. Si hay una situación o si hay una circunstancia en la cual nosotros podemos creer, es en ese lugar donde nosotros podemos poner la palabra de Dios. Nuestros diezmos y ofrendas tienen que ver con esto, porque a veces nosotros nos hallamos en el corazón murmurando en nosotros mismos, a veces con esta actitud refunfuñando, que dice aquí la palabra, ¿verdad? Como, ay, no me queda dinero, ay, esto, lo que sea. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos habla de cambiar la actitud. Y yo he visto esto en mi familia, cuando a alguno de mis hijos les veo cansados o que están molestos por algún deber, por alguna tarea, y están refunfuñando. Y hay algo que nos ha ayudado en la casa, y es decir: tú sabes que esto vas a tener que hacerlo porque es lo que debes de entregar, por lo tanto cambia de actitud. Y cuando uno cambia de actitud es como que todo cambia y dice: ok, está bien, está bien. Y es como que se renueva inmediatamente. Y es lo que está aquí diciendo la palabra. Que nosotros cambiemos esa actitud y que tengamos una actitud de gozo, una actitud de victoria, una actitud de conquista, que en nuestro corazón haya esta expectativa de lo que Dios quiere hacer. Los diezmos y las ofrendas de nuestra vida abren un camino. No nos cansemos de creer. No nos cansemos de expectar en el Señor, que es lo que dice aquí, que aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Está poniendo este ejemplo de que a veces el esperar puede traer desesperación, pero cuando esperamos en el Señor hay una respuesta del otro lado. Y eso es algo que podemos verlo y testificar con nuestros diezmos y ofrendas. Seamos dadores, experimentemos lo que es el ser un dador, porque el Señor tiene del otro lado bendición. No solo pensamos en nosotros mismos, sabemos que todo lo que sembramos va a ser de bendición también en la casa de Dios. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Dios, ponemos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabiendo, Dios, que en ellos tú has puesto algo hermoso, promesas de las cuales podemos aferrarnos, agarrarnos, Señor, y sabemos que tú tienes del otro lado una bendición. Padre, creemos en el poder de la siembra y la cosecha. Creemos, Señor, que cuando tú nos haces un llamado a sembrar, por el otro lado, Señor, tú ya estás preparando una cosecha de bendición. Y Padre, no nos cansamos, sino que al contrario somos fortalecidos. Tú eres ese Dios eterno, creador de toda la tierra, que no te cansas ni te fatigas. No te cansas ni te fatigas, Señor.
En ti está, Señor, ese ser activo, y nosotros tomamos esa parte de tu carácter y declaramos que en esa actitud no nos cansamos, Señor. Como dice tu palabra, no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos, dice tu palabra. Creemos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que he traído para esta noche de parte de Dios tiene por título ¿Quién contra mí? Y es algo que un poco estuve hablando en una cápsula con el grupo de 180, pero yo sé que esta palabra va a traer de bendición para todos nosotros, o va a ser de bendición para todos nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 31, dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién contra mí? A veces esta frase puede ser un poquito pretenciosa si es que nosotros la pensamos fuera de contexto. ¿Quién contra mí? Puede ser un poco orgullosa, puede hablar de que nosotros estamos confiando en nosotros mismos. Pero cuando entendemos la primera parte, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, qué hermosa promesa de que Dios puede estar contigo, de que Dios puede estar conmigo. Y nosotros no podemos desligarnos de lo que Dios quiere hacer. Él quiere que nosotros entremos en esta condición. Yo quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero que Dios esté conmigo. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso en esta noche, pero parte de esto es porque yo quiero que su luz resplandezca en medio de las tinieblas. Porque yo he conocido a un Dios todopoderoso que ha traído libertad. Porque yo he conocido a un Dios todopoderoso que me ha dado victoria sobre el pecado, sobre las circunstancias, porque conozco a un Dios que me ha sacado del temor, porque conozco a un Dios que ha trabajado en mi vida, porque sé de un Dios que puede mover montañas. Amén. Entonces, con esta consigna en nuestro corazón, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Quiero orar por esta palabra. Padre, creemos en esta promesa, creemos en lo que tú estás hablándonos, lo que tú dices. Si tú estás con nosotros, Dios, si está tu amor, si está tu bendición, si nos has dado tu palabra, si tú estás procurando, Señor, esta libertad en nosotros, ¿cómo nosotros podemos ver victorias del enemigo en contra nuestra? Eso es una contradicción, Señor. Hoy creemos firmemente en que tú eres un Dios de victoria y nos sostenemos en esa promesa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos esta palabra, el Señor puso en mi corazón algo que se desprende con respecto a ella, un ejemplo, y tiene que ver con el rey David. Y yo sé que hemos hablado muchas veces del rey David, pero ¿cómo no hablar del rey David, no? Fue un ejemplo, es un ejemplo hasta el día de hoy, y fue un joven de ejemplo. No estoy hablando solo a los jóvenes, pero a todos estos jóvenes de espíritu que estamos en esta noche conectados escuchando esta palabra. Entonces, en Primera de Samuel capítulo 17, usted sabe que en este capítulo se relata todo lo que es con respecto a David y Goliat, todo lo que ocurrió. Dice desde el verso 1, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco. Pueblo de Judá, acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Aquí vemos todo lo que es el proceso de un ejército, de ordenar las filas, de hacer táctica, de estar listos para una batalla, ¿verdad? Todos ellos estaban listos para una guerra que estaba por desatarse con los filisteos. Pero ¿qué es lo que ocurre en este punto? Si nosotros avanzamos al verso 4, dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, es decir, de los enemigos. Dice que su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Y empieza a describir un poco cosas ostentosas o cosas que nos dan una idea de qué clase de monstruo era ese que tenían enfrente los israelitas.
Entonces en el verso 8 dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas, es decir, se acercó a ellos, ¿no? Se puso ahí frente a frente, cara a cara, sin temor, ¿sí? Sin que el resto de su ejército esté ahí listo. Él se acercó y dijo, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente y es capaz de hacerme frente y matarme? Entonces lo que está haciendo es intimidando al pueblo de Israel, ¿verdad? Ya lo hemos visto, él está tratando de intimidar, él está tratando de derrotar psicológicamente al pueblo de Israel. Y vemos ahí en el pueblo de Israel, estamos hablando del rey Saúl, ¿no es cierto? Y de una generación que formaba este ejército. En esa generación estaban los hermanos de David. Podemos decir de alguna manera que David era contemporáneo a esta generación. Hay una generación aquí que está lista para la batalla, pero que está intimidada. Hay una generación que está lista para ser despertada a un nuevo tiempo y sin embargo están ahí quietos ante esta vociferación de este Goliat, de este gigante que les está intimidando, que les está diciendo quién de ustedes puede enfrentarse. Entonces, vemos que esta generación, Saúl y todo su ejército, tenían un límite. Estaban limitados, estaban de alguna manera atados de sus manos y atados en su fe para algo que venía de parte de Dios, que era la libertad, que el pueblo de Israel conquiste. Y yo quiero decirte, nosotros somos parte de una generación que está lista para ser despertada. Somos parte de una generación que está lista para que alguien dé un grito de batalla y les saque de esa intimidación. Y eso es lo que ocurrió en este punto. Ellos primero escuchaban la voz del gigante antes que la voz de Dios. Eran el pueblo de Dios, eran el ejército de Dios guiado por el hombre de Dios. Sin embargo, ellos estaban limitados por esa voz del gigante a la que estaban escuchando. Segundo, ellos no ponían en obra su fe, porque todo lo que ellos creían, la victoria que Dios les ha hablado como pueblo de Israel, ellos no se atrevían a ir más allá. No podían actuar en fe. No podían desatar su fe, ninguno de ellos, aun cuando sabían que Dios les había dado la victoria, que Dios les estaba llamando a ponerse por encima de sus enemigos. Sin embargo, ellos no se atrevían. Y tercero, ellos habían caído en una costumbre religiosa. Habían caído en una costumbre en sus vidas en la que ellos pensaban, bueno, yo me visto, yo vengo a la batalla, me armo, estoy con la táctica, revisamos todo, cómo enfrentarnos, pero nos paramos ahí enfrente y no vamos más allá. Y eso es lo que ocurrió con ellos, estaban parados ahí sin un propósito claro. Sí, la Biblia dice en Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. En otra versión dice, donde no hay profecía. ¿Qué es esa palabra profética? Es sacar de Dios esta convicción de que Él está conmigo. Qué importante es entender que en esta generación debemos levantarnos como aquellos que escuchan esa voz profética, como aquellos que escuchan el llamado de Dios. Alistémonos a escuchar el llamado de Dios. No se trata solo de una conexión, no se trata solo de hacer iglesia estando en la reunión, ya sea físicamente o sea a través de una conexión, pero se trata de escuchar la voz profética. ¿Dónde la escuchamos? En nuestra búsqueda, en nuestra intimidad con Dios. Este pueblo de Israel tenía táctica, tenía todas las cosas, pero no tenían o no habían desarrollado esta relación en confianza. Este año, el pastor nos ha hablado, es un año de fe, en el que mucho se trata de fe, por eso estamos topando este tema de la fe.
Y es tan importante que nosotros tengamos en nuestro corazón esta intención de que la fe abra un camino para esta tierra. Porque dice la palabra en Romanos que Dios que la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Este es el momento en que nosotros debemos actuar, es el momento en que debemos entrar en escena, es el momento en que la fe va a establecer una diferencia en esta tierra, entre lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Amén. Como decíamos antes, David es ese líder clave en este tiempo. Y yo quiero hablar en esta noche a una generación como David, a una generación que no se intimida, a una generación que no actúa como el resto, sino a una generación que se levanta, a una generación que no va a dejar caído a los que habían estado tropezando, a los que habían estado caídos, a una generación que va a intervenir, que va a interceder, a una generación que va a procurar que realmente haya esta libertad y esta victoria. En 1 Samuel, sin irnos a otra parte, en 1 Samuel, en el mismo capítulo 17, pero en el verso, voy a ver desde el verso 32, donde ya David había llegado al campamento israelita, aparentemente solo para su única función era entregar un poco de comida, de alimento a sus hermanos y luego llevarle noticias a su padre de que todo estaba bien. Pero cuando David entró ahí y vio la escena, algo inundó su corazón. Y esta es la fe en la que debemos caminar. Que algo inunde nuestro corazón cuando vemos lo que está ocurriendo. Si tal vez en este tiempo, este COVID, este virus, se ha levantado como un gigante de intimidación, que nosotros podamos por el otro lado también levantarnos y decir, no, este panorama no está bien. Entrar en escena. Si de pronto no hablamos solo del virus, pero de todo lo que se ha desatado a raíz de este virus, temores, comodidad, estar con los brazos caídos, de pronto hasta indiferencia en algunos corazones. Este es el tiempo de encender esto. La realidad no puede quedarse de esa manera. Dios nos ha llamado a afectar el entorno que tenemos, a hacer luz en medio de tinieblas. Eso es afectar el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Entonces dice en el verso 32, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Entonces vemos a un joven que rompe la generación. Si la fila del ejército está ahí, están alineados e intimidados, limitados, hasta ahí pueden pasar, no pueden dar un paso más porque si no el enemigo, el gigante, los filisteos van a tomar ese paso enfrente como una acción alevosa, como una acción de provocación. Sin embargo, David no tiene temor. David dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Y yo no creo que él estaba ahí entre las filas diciendo, nadie tiene por qué desanimarse. Yo creo que él pasó adelante, yo creo que él se puso ahí frente a las filas de los israelitas y él les animó y él les dijo, nadie tiene por qué desanimarse en este tiempo. Nadie tiene por qué pensar que Dios no está con nosotros. Nadie tiene por qué pensar que el gigante, por más que diga lo que está diciendo, eso se va a cumplir cuando Dios nos ha dado una promesa. Él sabía y tenía claro esta visión, esta palabra profética de la que hablamos hace un momento. Si la Biblia dice en Proverbios que sin visión, sin esta palabra profética, el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde, el pueblo perece. Sin embargo, David entendía, con una visión clara, el pueblo va a preservar su vida. El pueblo va a mantenerse con vida. ¿Y qué es mantenerse con vida? No es una vida limitada, no es una vida intimidada, es una vida de conquista, es una vida de victoria, es una vida de afectar, como decíamos hace un momento, el entorno a nuestro alrededor. Entonces, dice aquí que Saúl le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Ya Saúl se descoló de esto.
Saúl no dijo, bien, bien, sí, estoy contigo, vamos juntos. Él era el rey, él era el que comandaba el ejército y sin embargo él le dice, le lanza la pelotita y le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo? Y esto es algo interesante, porque a veces nosotros cuando tomamos una decisión de fe, podemos pensar que el mundo nos está sacando ahí, está solito en esto. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Di conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y eso es lo que David sabía. David no se sentía solo. Saúl le vio a David solo. ¿Cómo le vas a enfrentar tú solo? Pero David sabía que no estaba solo. ¿Quién contra mí? Diga conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cuando le dice, David le responde, ¿no? A todo esto en el verso 34, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Entonces David entró en esta convicción: yo voy a afectar lo que está ocurriendo aquí. El escenario que está planteado aquí, en el que hay un gigante con un ejército detrás, un gigante que intimida al pueblo de Dios. Hay un ejército que es el pueblo de mi Dios y está ahí en fila, está armado, está vestido, pero no pasa nada más. Ese panorama no puede seguir así. Entonces David es el elemento que es el factor que cambia toda esa circunstancia. David es ese factor que al entrar en escena mueve todo lo que está ocurriendo, y ese somos tú y yo. Hemos sido llamados a cambiar el escenario que está enfrente, que tenemos enfrente. ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo puede cambiar el escenario si es que yo entro en escena? Porque si Dios está conmigo, insisto, esta no es una pretensión alevosa de decir, si yo entro en escena con orgullo. No, no, no. Cuando yo entro en escena es porque Dios está enviándome. Es lo que David sabía. David no lo hizo en orgullo personal. David lo hizo porque conocía a su Dios. Amén. Entonces, dice ahí que cuando en el verso, bueno, sabemos que David fue vestido con toda esta armadura y que no pudo enfrentarse al gigante con ese peso. ¿Por qué? Porque el pueblo, de alguna manera, el ejército de Israel quería que la condición de él sea la de un soldado similar al de ellos, similar a ellos. Pero David se daba cuenta, no, esa no es mi protección. Mi protección es Dios. Quítenme esto que tengo encima. Y lo que él necesitaba era, dice que fue al río a recoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa y luego con una honda en la mano se acercó al filisteo. Estoy en el verso 40. Verso 41, este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. La intimidación que antes recibió el pueblo de Israel o el ejército de Israel, hoy estaba recayendo no sobre todo un ejército, estaba recayendo sobre el hombre de fe, sobre el muchacho de fe, sobre la persona que decidió cambiar esa realidad. No te asustes si el enemigo viene y te quiere intimidar aún con más oposición, porque cuando vemos mayor oposición, sabemos que el enemigo está preocupado. Sabemos que el enemigo sabe que se está enfrentando con alguien que conoce a su Dios. Alguien un hombre, una mujer que conocen quién es aquel que les va a dar libertad, quién es aquel que va a entregar su familia, quién es aquel que va a entregar sus hijos, quién es aquel que va a entregar su provisión. De tal manera que tú sabes muy bien, que sabemos en nuestro corazón quién es nuestro Dios. Esta acción de fe guiada por Dios desató una batalla.
pero no una batalla como la que ellos imaginaban, ni los israelitas ni los filisteos. Desató una batalla personal. Era este joven, David, en contra de la intimidación de Satanás. Y ahí estamos nosotros, listos para una batalla contra la intimidación del enemigo. Pero ahí es donde Dios va a respaldarte. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú puedes decirlo. ¿Quién está contra mi familia? ¿Quién está contra mi salud? ¿Quién está contra mi provisión? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a prevalecer en esta batalla? ¿Quién va a ganar esta batalla? No debe quedar la duda en tu corazón, sino que sabemos, como David sabía, que el Señor está conmigo. Entonces, la influencia de mi fe debe ser una influencia multiplicadora. Multiplicadora. Y para terminar un poco, para concluir esta parte, quiero hablarte de lo que ocurrió con David. Porque él enfrentó, como ya sabemos, él enfrentó a Goliat, le mató a Goliat. El pueblo filisteo se quedó asombrado, se quedó asustado. Y dijeron, no importa el tamaño, pero Dios está con este joven. Y salieron corriendo de esto, y los israelitas les persiguieron y hubo una victoria. Y cuando ellos regresaron al pueblo de Israel, sí, hubo un canto. Recordarás de este famoso canto, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué es lo que nos dice esa palabra? Eso está en 1 Samuel 18:7. Es donde él escucha este canto, y no por orgullo propio, sino por levantar el nombre de Dios. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Porque hay una multiplicación, hay un efecto multiplicador. Y yo quiero decirte, Dios quiere poner un efecto multiplicador en nosotros. Esta noche el Señor está poniendo un efecto, una unción multiplicadora en nosotros. Que nuestra fe se imparta en otros, que nuestra fe llegue a otros, que nuestra fe contagie a otros, que nuestra fe sea capaz de animar a otros a salir frente a sus gigantes y derrotarlos. Amén. Este es el tiempo de que se levanten muchos jóvenes, muchos hombres, muchas mujeres, con este sentir que hubo en el rey David, que en ese tiempo aún no era rey, y que enfrentó al gigante. Este es el tiempo de enfrentar gigantes en esta ciudad, en esta nación. Este es el tiempo de enfrentar gigantes de oposición, gigantes de incredulidad, gigantes de idolatría, gigantes de pecado, gigantes que han tratado de mermar el pueblo de Dios y de intimidar y mantener al pueblo de Dios callado. Pero la luz resplandece, dice la palabra. En el libro de Juan, capítulo 1, dice que la luz resplandece y las tinieblas no han podido apagarla. No han podido apagarla. Este es el tiempo de que tú y yo nos levantemos, que nos levantemos. Quiero terminar con lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 35 en adelante. Dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, Él ha de venir y vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y me gusta mucho el final de esto. En el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que miramos atrás, de los que regresamos atrás, no somos de los que nos desanimamos. No somos de esos. El Señor nos ha sellado con su fe, nos ha sellado con su victoria. Este es tiempo de que nosotros enfrentemos gigantes y de que abramos los ojos a la realidad que hay a nuestro alrededor. Vamos a inspirar a una generación para que ellos entren en victoria. Y no lo dudes, tú eres ese David. Tú eres esa persona que va a derrotar a sus 10,000. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar por esto. Dios, yo levanto la fe de cada persona que está conectada, que está en esta conexión, y declaramos en esta noche que eres tú mismo inspirándonos, que eres tú mismo desafiándonos, que sabemos que tú estás
que tu respaldo está con nosotros. Y al igual que David respondió ante ese gigante, nosotros vamos a responder para que todo ese ejército que estaba detenido pueda avanzar, para que todo ese ejército que estaba intimidado pueda despojarse del temor y avanzar en victoria. Hoy creemos que tú nos estás dando un tiempo, Señor, de revelación, y que en esa revelación nosotros vamos a conquistar. Yo oro por una fe que conquista. Oro por una fe en nuestros corazones para desafiar a nuestros enemigos, por un lado, pero por otro lado también para abrir un camino para esta generación que está junto a nosotros. David, sin ser parte de un ejército, tú le otorgaste un lugar. Y yo declaro que en este tiempo, aún sin entender todo lo que somos, tú nos estás otorgando un lugar en tus filas, un lugar de victoria, de valentía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquellos que se han conectado por primera vez en esta noche, yo quiero decirte, sí, tal vez tú has sentido que las situaciones son más grandes que tú, que las situaciones te abruman, que las situaciones son imposibles por enfrente, pero yo quiero decirte que esta palabra no solo debe inspirarte, pero esta palabra va a desatar en tu vida una fe para que tú conquistes situaciones que pensabas que estaban perdidas. Y todo esto empieza cuando nosotros le invitamos a Jesús a nuestro corazón. Y yo quiero guiarte en una oración en la que tú puedas invitarle al vencedor que esté en ti. Esa es la condición y eso es lo que David vio, lo que David pudo reconocer. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo que quiero orar por ti. Por favor, repite esta oración junto conmigo si tú te conectas por primera vez con nosotros. Precioso Dios, quiero darte gracias porque realmente hoy recibo esperanza. Hoy estoy recibiendo fe y esperanza de que si es que ha habido situaciones que las he visto imposibles, que las he visto perdidas, hoy vuelve a nacer una expectativa en mí de que las cosas pueden cambiar, empezando desde mi propia vida. Yo creo en esta noche que puedo cambiar y por eso decido creer en que tú enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra, que al morir en la cruz, Él lo hizo por mis pecados, lo hizo para salvación, para perdón de lo que yo había hecho. Y hoy declaro que por esa sangre derramada yo soy victorioso. Hoy tomo el perdón de mis pecados, lo recibo y te doy gracias porque tú eres ese Padre bueno y ese Padre eterno que has abierto un camino. Creo en tu Hijo Jesús, creo en ti, Padre, y creo también en el Espíritu Santo que me va a guiar en esta nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta oración que has hecho, ¿sí?, te lleva a un nuevo momento en tu vida y yo quiero animarte a que tú te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Haznos saber que tú hiciste esta oración porque queremos entrar en contacto contigo y animarte y ayudarte en este tiempo, en esta nueva vida que estás a punto de conocer. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que sea una noche de bendición y que el resto de esta semana también veamos la victoria de nuestra fe.